Dios les bendiga a todos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Un saludo muy especial para todos los amigos que ya están conectados con nosotros a través de nuestra página y de nuestro canal en YouTube. También una bendición, un saludo muy grande para todos los hermanos de la Iglesia del Puerto de la Libertad, amigos, hermanos en Cristo Jesús que siempre están listos, pendientes de nuestras transmisiones. Qué bendición estar llegando hasta la intimidad de su casa. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ir a leer un relato bastante conocido en la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 29 al 34. Vamos a leer la Biblia en el nombre de Jesús y dice así. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis: así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Vamos a orar. Invocamos el nombre del Señor Jesucristo. Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a decirle: buen Dios y Padre Celestial, gracias le damos un día más, porque usted nos permite estar, Señor, delante de su presencia. Ahora que su palabra, Señor, ha sido leída, queremos que usted se encargue de llevarla con su espíritu hasta lo más hondo de nuestros corazones. Si hay algo nuevo que aprender, estoy listo, estoy dispuesto. Si hay algo, Señor, que yo debo tomar en cuenta y recordar en esta ocasión, estoy también dispuesto a poner en práctica todas esas enseñanzas que me van a servir, Señor, para vivir de una manera mejor y agradándote a ti en todo. Gracias desde ya, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Vamos entonces a la palabra de Dios y lo hacemos sobre este pensamiento: porque el Señor lo necesita. Esa fue la respuesta que los discípulos le dieron a aquel dueño del pollino que estaban desatando. Vamos entonces a entrar a este punto muy importante. El relato que nos presenta Lucas en esta ocasión es un momento muy importante y trascendental del Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Este relato es mejor conocido como la entrada triunfal a Jerusalén. Entre las profecías antiguas, entre los escritos del Antiguo Testamento concernientes a el Mesías, el Cristo, ya se había anunciado acerca de este suceso, de tal manera que cuando nosotros leemos en los evangelios cómo se cumplió a cabalidad la profecía, solo nos confirma que cuando Dios planifica un evento, no deja al azar ningún detalle. Todo es con el propósito que el corazón de los creyentes en Jesús se fortalezcan cuando vemos el cumplimiento exacto de su palabra. Entonces nuestra fe se hace más fuerte, más firme, en saber que es Dios el que está detrás de cada suceso que se está cumpliendo a cabalidad. Es interesante resaltar una cosa en este relato. Esta es la única ocasión en la que Jesús se presenta como rey y deja que le alaben y le adoren públicamente. Jesús aceptaba la adoración y la alabanza personal de cada individuo que le reconocía como el Cristo. Cuando las personas eran ministradas por Jesús,
y reconocían su deidad, su ministerio divino, la Biblia dice que lo adoraban y Jesús aceptaba esa adoración, pues Él era Dios. Pero cada vez que las multitudes le querían levantar públicamente como una figura importante y hacerlo rey, la Biblia dice que Jesús se rehusaba. Y nosotros vemos un relato de la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 6, del verso 14 y 15, que dicen así: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Mire qué interesante. Después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, en la ocasión en que Jesús alimentó a 5,000 personas, la multitud de personas, la multitud de hombres que estaban ahí, dice la Biblia, que entendieron por un instante y dijeron: bueno, ¿no será este el profeta que había de venir a su pueblo, al mundo? Y dice que en ese momento trataron de tomarlo al Señor Jesús y hacerle rey de la nación israelita. Pero la Biblia dice que Jesús se apartó de ellos. No era el tiempo en que Jesús tenía que ser coronado como rey. Primero había un proceso de sufrimiento, de muerte, y luego pues Jesús entraría en su gloria, pero no era el momento. Por esa razón es que nosotros leemos que Jesús mejor se apartaba. Además, leemos en los evangelios que Jesús les pedía a los que él sanaba y liberaba que no le divulgaran como el Cristo, porque no era el tiempo ni el momento a darse a conocer de esta manera. Entonces, cuando nosotros vemos el relato de Lucas acerca de la entrada triunfal, ahora sí vemos a Jesús que no se opone y permite que las multitudes lo aclamen. Y la Biblia nos cuenta este relato de la entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén, justo unas horas o días antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Bueno, Dios no hace nada si no tiene un propósito, o no permite algo si realmente no hay un propósito definido detrás de todo eso. Hay por lo menos dos propósitos que son dignos de mencionar respecto a por qué el Señor Jesucristo permite que las multitudes lo aclamen y griten a la entrada de Jerusalén: Hosana, bendito el que viene. Por lo menos dos propósitos habían en este suceso. El primero, había una profecía que debía de cumplirse respecto a la vida de Jesús en este aspecto. Pero además de esa presentación de rey, era la última oportunidad que Jesús estaba dándole a su pueblo para que lo reconociese y lo recibiese como su rey, como su Mesías, el ungido de Dios, el descendiente del linaje del rey David. Era la última oportunidad que Dios le estaba dando a su pueblo para que esa nación pudiera aceptar y creer en el Mesías. Lastimosamente, nosotros sabemos que no lo recibieron, que no le creyeron. La otra razón por la que el Señor permite que lo aclamen como el bendito que viene en el nombre del Señor es porque esta aclamación que estaban haciendo las multitudes, proclamando a Jesús como rey, cuando decían Hosana, que significa salva ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estas aclamaciones
terminaron de confirmar la decisión que ya habían tomado los líderes religiosos de darle muerte al Señor Jesucristo, y les sirvió para confabular ante el emperador romano la idea de que Jesús quería proclamarse rey y derrocar al imperio romano que estaba en ese momento subyugando a los israelitas. Entonces, por lo menos estas dos cosas son las que nosotros podemos entender, por las cuales el Señor Jesucristo permite que lo aclamen como rey en esa ocasión. Pero es importante resaltar que esa misma multitud que decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, fue la misma multitud que unos días después gritaba ante Pilato, el emperador romano: crucifícale y danos a Barrabás. Libera a Barrabás y crucifica a Jesús. Qué interesante, mire, la misma multitud que unos días antes estaba echando los mantos mientras Jesús iba pasando y entrando a la ciudad, la misma multitud que cortaba palmas y ponía en el camino para que Jesús pasara por ellos, era la misma multitud que estaba diciéndole al emperador: crucifíquenlo, denos a Barrabás. Mire cómo puede cambiar de pensamiento las personas. Muchos, por no decirlo todos, los que proclamaban ese día Hosana, nunca lo hicieron de corazón, nunca lo hicieron con sinceridad. No había convicciones firmes y fuertes en sus corazones, porque no conocieron de cerca a Jesús el Cristo. Solo le vieron en los momentos de sus necesidades. Solo se vieron beneficiados por sus milagros, por las provisiones que Él hizo, pero nunca le reconocieron como el Cristo. Nunca le vieron como Dios. Nunca le creyeron en el corazón como el Dios manifestado en la carne. Qué lástima, porque también así hay muchas personas en nuestro tiempo que no creen que Jesús sea Dios por sobre todas las cosas. Qué lástima que todavía hayan personas que solamente busquen a Dios en los momentos de angustia, en los momentos de escasez, en los momentos de enfermedad, y cuando Dios ha obrado en ellos se olvidan de que el Señor ha hecho un milagro, que les ha dado una nueva oportunidad de vida. Qué lástima por las personas que solo se benefician de las cosas divinas de Dios, pero no le creen ni le abren el corazón con fe y con sinceridad. Pablo, escribiendo a la carta a los Corintios, en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 6 al 8, dijo estas palabras: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. Si esas personas, si esas multitudes que aclamaban Hosana, Hosana al bendito el que viene en el nombre del Señor, en aquel momento hubieran abierto su corazón realmente para poder conocer al Cristo, al Mesías, al Salvador de sus vidas, al que iba a perdonar sus pecados, si ellos hubieran realmente abierto su corazón sinceramente ante la presencia, ante las palabras del Señor Jesucristo, y lo hubieran conocido como su Salvador, como su Rey en su vida, no hubieran crucificado o pedido que se crucificara
al Señor de gloria, dice el apóstol Pablo. Por eso es importante que nosotros podamos ver a Jesús no simplemente como un santo nada más que hace milagros, para que podamos ver a Jesús no solamente como un ser que está para ayudarnos en los momentos de dificultad. No, Señor, tenemos que ver al Señor como Él es, como Dios por sobre todas las cosas. Quiero que entienda algo, mi hermano. Jesús no solo es aquel médico que buscamos cuando estamos enfermos. Jesús no es solo aquel que le buscamos nosotros cuando no tenemos alimento. No, Jesús es Dios, nuestro Salvador, el que nos perdonó de nuestros pecados. Y debemos tener en cuenta que no solamente es como un santo nada más milagrero que nosotros le oramos y le pedimos y que Él nos ayuda. No, Señor, Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Merece respeto, merece gloria, alabanza y adoración. Merece que nosotros le demos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Eso es importante que usted y yo lo tomamos en cuenta. Pero hay un punto más al cual yo quiero llegar en este relato. Para eso, mire lo que dice Lucas 19, verso 29 al 31. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se le llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Quiero que entendamos esta parte, hermano, porque lo que es a mí personalmente, Dios me ha ministrado de una manera especial y he entendido realmente el mensaje de esta ocasión. A mí me impresiona la manera y la forma como obra Dios. Mire, Dios es maravilloso, Él es excelso en su proceder, en sus propósitos. Mire, Jesús tenía todo preparado para poder entrar a Jerusalén en ese momento. No era la primera vez que Jesús entraba en la ciudad, no, ya lo había hecho en muchas otras ocasiones. Y por supuesto, el Señor lo había hecho caminando siempre. Él siempre caminaba de aldea en aldea, de ciudad en ciudad. Pero en esta ocasión podría haberlo hecho también caminando normalmente. Pero esta vez, dice el relato que nos da Lucas, que fue especial. Esta vez era única y lo hacía con un propósito particular. Entonces, Jesús necesitó de un pollino, o sea, de un asno, mejor conocido también como burro. Aleluya. Lucas nos da detalles interesantes de esto y dice: un asno que no ha sido montado por hombre alguno jamás. Mire qué detalle interesante nos da Lucas respecto a este animalito que Jesús utilizó para entrar en esta ocasión a la ciudad de Jerusalén. Mire, un asno que no había sido montado por hombre alguno jamás. O sea que no había sido domesticado aún para que fuese montado, nos está diciendo Lucas. Como decimos en el buen salvadoreño, estaba chúcaro. Aleluya, así decimos nosotros en El Salvador. Nadie había tenido el privilegio de decir: yo lo monté primero. Nadie había podido montarlo y decir: yo fui el primero que monté esa bestia indomable. Nadie. Pero cuando Jesús lo montó por primera vez, mire qué interesante, demostró su autoridad sobre la naturaleza animal salvaje. El animal obedeció y se sujetó porque en sus hombros
llevaba nada más y nada menos que al Rey de Reyes y al Señor de los señores. Aleluya, al que lo había creado, al Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Es que ese animalito llevaba en sus hombros en ese momento. Por eso es que el animalito obedientemente fue, y el Señor lo montó y caminó el Señor como que cualquier otro hubiera domado ya a ese animal. Si los vientos, si las olas obedecen al Señor Jesucristo, también la naturaleza animal se sujeta a Él, porque Él es Dios por sobre todas las cosas. Aleluya, qué tremendo. Otro detalle interesante, y no es bueno pasarlo por alto, es que Jesús le dijo a los discípulos: cuando los desatéis, y si los dueños preguntan ¿por qué lo hacen?, vosotros diréis: porque el Señor lo necesita. ¿Escuchó eso? Veamos. Jesús es Dios. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Jesús es Dios. ¿Puede necesitar el Señor algo de los hombres? ¿Puede Dios necesitar algo de un ser humano? Nosotros los hombres sí necesitamos de Dios. Yo no sé si usted está de acuerdo, pero nosotros sí necesitamos de Dios. Pero Dios necesitará de los hombres. Yo creo que la respuesta más lógica, razonable es no. Si es que Dios es Dios, soberano, Él es el creador, Él es por sí mismo, Él es el todopoderoso. La Biblia lo describe como el gran yo soy, el único Dios verdadero. Gloria al Señor. Lo cierto es que Él realmente sí es Dios. Lo cierto es que Él tiene todo cuanto necesita. Él es Dios y no depende de nadie. Sin embargo, en su humillación, en los tiempos de su carne, cuando el Todopoderoso se manifestó en la carne y se hizo semejante a los hombres, y la Biblia dice que se humilló hasta la posición de tener un cuerpo humano. Escuche, se hizo dependiente incluso de sus propias criaturas. Mire qué bueno es Dios, hermano. Mire qué interesante cómo hace Dios las cosas. Mire qué lección de humildad más grande nos da el Dios omnipotente y todopoderoso, que cuando Él se manifiesta en la carne, cuando Él viene en los tiempos de su humillación, Él depende también de sus criaturas. ¡Qué lección más grande! Tal vez usted ha oído personas que dicen: yo no necesito de nadie, yo soy don fulano, yo soy don sutano, yo tengo el poder, yo tengo dinero, yo tengo esto, yo soy aquello. Hay muchas personas egoístas, ambiciosas, altivas, que no necesitan de otras, dice. ¿Ha oído usted personas altaneras, vanagloriosas, que dicen: yo no necesito de fulano, yo tengo, yo soy? Y mire qué lección más grande de humildad nos da el Señor Jesús, que siendo Dios en su carne, necesitó aún de sus propias criaturas. Pero algo interesante hay aquí. El pollino era prestado, ¿sí? El asno en el que Jesús cabalgó y entró a la ciudad de Jerusalén, mientras las multitudes clamaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Era un animal prestado, ¿sí?, para ese momento en especial. Los discípulos no lo fueron a soltar para robárselo, no, lo devolvieron. Fíjese que en el ministerio humano de Jesús, Él se caracterizó
por prestar muchas cosas de los seres humanos. Le voy a mencionar unas cuantas. En Lucas capítulo 5, del verso 1 al 3, encontramos este relato de la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, de Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Mire qué interesante eso, hermano. Jesús estaba siendo rodeado de personas. El gentío se agolpaba, dice la Biblia, con deseo de oír a Jesús hablar. Sus palabras eran poderosas y profundas. Y dice la Biblia que estando junto al lago de Genezaret, vio dos barcas y prestó una de esas barcas. La barca que prestó era de Pedro. Él era el dueño de esta barca. ¿Y sabe qué pasó después que Pedro le prestó la barca al Señor, hermano? La Biblia dice que Jesús le dijo: Pedro, boga mar adentro, lleva la barca adentro y echa la red. Entonces Pedro le dice: Señor, toda la noche hemos estado intentando pescar trabajosa y afanosamente y no lo hemos logrado. No es buen momento, estaba diciendo Pedro. No es buena hora. No es el buen tiempo de pesca. Pero si tú lo dices, dice Pedro, en tu palabra, le dijo, echaré la red. Y la historia dice que cuando la echó, la red venía llena de peces, grandes peces y gran cantidad de peces. Un milagro poderoso sucedió después que Jesús hubiera prestado a Pedro la barca. Mire qué interesante. Esto me llama la atención a mí, porque cada vez que el Señor Jesucristo nos presta algo de nosotros, nunca la va a devolver vacía. Hermano, cuando Jesús le preste su casa para una reunión familiar, para reunirse con algunos hermanos y orar, no se la niegue. Cuando Jesús le dice que le preste su vehículo, su carro para el servicio a la obra del Señor, no se lo niegue. Cuando el Señor preste alguno de sus recursos, no se lo niegue, porque escuche la historia que sucedió con Pedro. Luego que Jesús hubo prestado la barca de este hombre y Pedro se la presta, Dios se glorificó de una manera muy especial en la vida de este hombre y pudo ver la gloria y el poder de Dios sacando esa inmensidad de peces cuando no había sido un buen tiempo, una buena noche. Pero para Dios no hay mal tiempo, para Dios no hay mal momento, porque Él es el Todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Gloria al Señor. Así que no se rehúse a prestar sus recursos que tiene para la obra del Señor, para el trabajo del Señor, porque Él sí sabe recompensar a sus hijos. ¿Sabe? El aposento donde celebró la última cena el Señor Jesús con sus discípulos, cuando Él les dio a beber de la copa del vino, le dio a comer del pan y le dijo: esta es mi sangre, este es mi cuerpo que será quebrantado. El aposento donde Él comió esa cena fue prestado.
Mire lo que dice Lucas 22, 8 al 12. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Escucha eso. El lugar donde Jesús come la última Pascua fue prestado. Pero me llama la atención que el dueño del aposento no rehusó darle ese cuarto al Señor y a sus discípulos. Qué privilegio tuvo ese hombre que Jesús, el Dios todopoderoso manifestado en la carne, lo escogiese a él y a su casa, a su familia, a su casa, para tener una magna e importante reunión en ese momento. ¿No le parece qué privilegio más grande la que ese hombre tuvo en su vida, de tener al mismo Dios encarnado, de tener al Dios todopoderoso manifestado en la carne, comiendo en su casa? Una cena muy importante, una reunión muy importante. Mire qué privilegio tuvo ese hombre. Ese no rehusó. Y la Biblia dice que les mostró el aposento ya dispuesto. Ya lo tenía preparado, ya lo tenía listo. Todo estaba barrido, las mesas, todo estaba bien colocado. Y Jesús lo presta. ¿Sabe qué? El mismo sepulcro donde colocaron el cuerpo muerto de Jesús también era prestado. Vaya conmigo a Mateo 27, versos 59 al 60. Mire lo que dice: y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. La Biblia dice que un hombre rico llamado José de Arimatea era un seguidor secreto de Jesús. Dice que fue y pidió el cuerpo de Jesús al emperador Pilatos, el gobernador de esta región, y dice que le llevó al sepulcro que él mismo había labrado en la roca. Era un sepulcro nuevo, nadie había sido puesto ahí. Probablemente José lo había mandado a hacer para algún familiar de él, de su familia, o quizá para él mismo. Estaba nuevo, dice la Biblia. Estaba listo, dispuesto. Nadie había sido sepultado ahí. Pero lo interesante de esto es que Jesús fue puesto en ese sepulcro. Mire, el sepulcro fue prestado. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no iba a pasar toda la vida ahí en ese sepulcro. Usted y yo sabemos que solamente lo ocupó por un tiempo, 3 días nada más, porque Él resucitó de entre los muertos. Y todavía ese sepulcro vacío es un testimonio vivo del poder de Dios resucitando ese cuerpo que había sido el sacrificio de la salvación y del perdón de nuestros pecados. Pero hay algo más interesante en todo esto, hermano. Jesús nunca usó algo para lo que no contara con el consentimiento voluntario de las personas. Usted podrá decir: pero si Él es Dios, Él es soberano,
Él no tiene por qué pedirle permiso a nadie. Todo es de Dios. Sí, sí, claro que sí. Eso es verdad. Pero Jesús nunca usó algo para lo que Él no contara con el consentimiento voluntario de las personas. Y todavía sigue siendo así esto. Sí, todavía sigue siendo así. Dios no ha cambiado en su carácter. Aunque tiene el derecho legítimo de todo lo que nosotros tenemos y somos, Él siempre esperará a que nosotros le cedamos voluntariamente y por amor nuestros bienes. Cuando el dueño del asno vio a los discípulos soltando al animal, pregunta: ¿por qué lo hacen? ¿Por qué estáis soltando al animal? Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: díganle, porque el Señor lo necesita. Hermano, cuando Dios le haga un llamado a usted para que usted le sirva en su obra, para que usted preste su carro, su casa, sus talentos, sus destrezas, aun cuando Dios nos demanda de nosotros nuestros diezmos y ofrendas monetarias, usted preguntará, tal vez como el dueño del asno: ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? La respuesta será siempre la misma: porque el Señor lo necesita. Esa es la respuesta que usted va a obtener si realmente le dice a Dios: Señor, ¿por qué mi casa? ¿Por qué mi vehículo? ¿Por qué mi dinero, Señor? ¿Por qué lo mío? La respuesta seguirá siendo la misma, porque el Señor no ha cambiado. Oh, el Señor siempre espera que nosotros le podamos ceder nuestros bienes, nuestro dinero, nuestra destreza, nuestras habilidades, para ponerlas al servicio del Señor. Mientras su iglesia viva aquí en esta tierra, mientras su reino esté aquí en este lugar, usted y yo podemos nosotros ser usados por el Señor. Nuestros bienes, nuestros recursos, todo puede ser usado por el Señor si nosotros lo permitimos. Aleluya. Una cosa es importante y tiene que recordarla: usted tiene derecho, usted tiene todo el derecho de prestar o no a Dios su vida, sus recursos. Aunque Dios es soberano y dueño de todo, nunca le arrebatará de su mano. Téngalo en mente. Dios espera que le demos de lo nuestro voluntariamente y de todo corazón. Por eso es que los que le servimos al Señor hemos entendido que todo esto es voluntario. Hemos entendido que esto es de corazón. Nadie nos ha obligado, nadie nos está obligando. Lo hemos puesto al servicio del Señor. Solamente recuerdo la ocasión en que Jesús llegó a la casa de Zaqueo, aquel publicano rico que cobraba impuestos a los judíos de parte del gobierno romano. La Biblia dice que no fue Jesús el que le dijo nada. No, es que él solito entendió que lo que tenía, los recursos que tenía, la riqueza que había logrado acumular hasta ese momento, había sido con un propósito. Y dice la Biblia que se levanta y dice que él alza su voz y dice: si a alguien he defraudado, se lo voy a devolver cuadruplicado, y yo también voy a partir la mitad de mis bienes y se la voy a dar a los más necesitados. Eso lo hizo de corazón, eso lo hizo voluntario. El Señor no lo obligó, el Señor no se lo pidió, pero él tenía ese deseo de hacer compartir con todas las necesitados, porque Jesús había cambiado su corazón, Jesús había cambiado su mente. Oh, al igual que nuestro Señor Jesús, hay una lección más grande aquí que nosotros podemos aprender. Y la lección también que nosotros podemos aprender, que al igual que nuestro Señor Jesucristo, somos pasajeros en esta vida, mi hermano. Vamos de paso. Jesús solamente vivió 33 años en la tierra y murió. Nosotros también. Todo lo que tenemos aquí es prestado. La vida es prestada. La familia es prestada. Los bienes materiales son prestados. El dinero mismo es prestado. Todo lo que poseemos es prestado mientras vivimos en esta tierra. ¿Sabe qué dice el Salmo 24:1?
De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. A Dios le pertenece todo, hermano. Sí, todo es de Él. Nosotros le pertenecemos a Él. Pero mientras Dios tenga propósito que cumplir en esta tierra, estará en busca de personas que le puedan prestar sus vidas. Estará en busca de personas que le puedan prestar sus recursos, sus bienes, su dinero, sus talentos, sus habilidades para cumplir propósitos especiales en esta tierra. Téngalo en mente, mi hermano. Alguien dirá: ¿pero por qué si son míos? Yo los he ganado con mi esfuerzo. Yo he sudado, he trabajado y he hecho esto porque me cuesta a mí y es mío. Pero la respuesta seguirá siendo la misma, porque el Señor lo necesita. Si Él lo necesita, es porque quiere cumplir un propósito especial en esta tierra. Los dueños del asno, al que los discípulos fueron mandados a soltar, al ver que los discípulos estaban soltando la amarre de aquel animalito, le dicen: ¡Ey! ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están soltando ese animal? Ese animal tiene dueño. Pero Jesús ya les había dicho a los discípulos: si alguien pregunta ¿qué están haciendo? ¿Por qué están soltando al animal? Jesús les dijo: digan, porque el Señor lo necesita. Y la Biblia dice que el dueño fue el que vio que los discípulos soltaban al asno, y la respuesta le pegó duro en el corazón a ese dueño de ese asno. Cuando ellos dijeron: porque el Señor lo necesita, el hombre ya no tuvo más que decir. No rehusó prestar ese animal que era de él. Si el Señor lo necesita, llévenselo. Si el Señor lo necesita, tómelo, llévenselo. Él sabe para qué lo quiere. Él sabe por qué lo necesita. Y si nosotros vimos que Jesús se montó en el asno y cabalgó rumbo a la ciudad de Jerusalén, y la multitud clamaba y decía: ¡Hosana! ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sabe? Un profeta del Antiguo Testamento muchos años atrás había dicho: he aquí tu rey vendrá sentado en un pollino hijo de asna. Esa profecía fue dada por Dios hace mucho tiempo atrás de Jesús. ¿Y quién se iba a imaginar que el asno de aquellas personas iba a ser ese animal que Jesús iba a necesitar para que se cumpliese la profecía de Dios? Le voy a decir algo, mi hermano. Dios ha hecho planes gloriosos y maravillosos con usted y conmigo. Amigo, le voy a decir una cosa. Dios ha hecho planes maravillosos para usted, para su familia. Él los ha escrito en los libros divinos de memoria de Dios. ¿Y sabe qué? Para que se cumplan esos propósitos, puede ser que Dios un día llegue a nuestra vida y nos diga: necesito que me prestes tu vida. Necesito que me prestes tus manos. Necesito que me prestes tu voz.
Necesito que me prestes tus talentos, tus habilidades. Llegará Dios un día y nos dirá: necesito que me prestes tu dinero, tus recursos, tus bienes, porque tengo un propósito que cumplir en esta tierra, con mi iglesia, en la comunidad, en la iglesia, en el pueblo, en la ciudad. Dios tiene propósitos y planes maravillosos, y va a necesitar de lo que nosotros tenemos. Y usted y yo sabemos que si preguntamos por alguna razón, preguntamos: ¿y por qué lo mío? ¿Y por qué mi vida? ¿Y por qué mis talentos? ¿Y por qué mi dinero? ¿Por qué mis habilidades? ¿Por qué mis bienes? Es porque Dios nos ha visto que podemos ser útiles en su obra. La respuesta seguirá siendo la misma que dieron los discípulos: porque el Señor lo necesita. Sí, mi hermano, sí, mi amigo, Dios necesita que su vida sea puesta al servicio de Dios. Dios necesita que usted preste su tiempo, su dinero, sus recursos, sus bienes, para cumplir un propósito en la tierra. Ya está escrito en los planes de Dios. ¿Qué le parece si en esta ocasión le decimos como aquellos personajes: Señor, si lo necesitas, llévatelo, úsalo, Señor? Aquel hombre dueño del aposento alto donde Jesús tuvo su última cena con sus discípulos, en aquella reunión maravillosa donde le declaró grandes verdades y cosas gloriosas, no se rehusó y prestó el aposento alto. Lo tenía dispuesto y se lo prestó al Señor. José de Arimatea, un discípulo de Cristo, al ver que Jesús ya había muerto en la cruz del Calvario, va y pide el cuerpo de Jesús a Pilato y le dice: voy a llevarme este cuerpo si usted me lo permite, le voy a dar sepultura. José había labrado un sepulcro nuevo en la roca. Probablemente, dijo él, me va a servir a mí o a mi familia. Pero en vista que Jesús lo necesita, no hay problema. Voy a poner a Jesús en ese sepulcro. No importa si está nuevo, si yo no lo he ocupado, cuánto me costó hacerlo, cuánto dinero, cuánto esfuerzo, cuánto trabajo. Pero si Jesús lo necesita, que lo tome. Se lo presto. Y usted, hermano, y yo, ¿qué tenemos que puede ser usado por Dios en esta tierra? Algo puede haber en nosotros que puede ser usado por Dios. Cuando Él le haga un llamado a usted, no se rehúse. Présteselo a Dios. Présteselo al Señor, porque Él lo necesita. Él va a hacer algo, Él va a hacer una obra, Él tiene un propósito. Porque no levantó una oración en este momento y le dice: Señor, he comprendido el mensaje de esta hora. He entendido el mensaje, Señor. Todo es tuyo, Señor. El cielo, la tierra, la plenitud del mar, todo es tuyo. También mi vida es tuya, Señor. Pero tú me has dado todas esas cosas con propósitos definidos, Señor. Así que de ahora en adelante no me voy a rehusar si usted me hace un llamado, Señor, a poner mi vida, mis talentos, mis habilidades, mis recursos a su servicio, a su obra, Señor. Porque yo sé que usted lo necesita y usted me los va a devolver en grande, Señor. Toca el corazón, Señor, de hermanos y amigos que están escuchando esta enseñanza.
Si en algún momento tú les haces un llamado, Señor, que ellos no se rehúsen a lo que tú quieres hacer con sus vidas, Dios mío. Gracias le doy, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús.